Hare Krishna a todos, estamos aquí en Radha Govinda Mandir y el día de hoy vamos a tener una clase sobre un tema muy apasionante, un tema que digamos es muy importante para poder nosotros predicar efectivamente la conciencia de Krishna, sobre todo aquí en Occidente y en India, sobre todo la inteligencia de la India, sobre todo la clase especializada. Y esto surge porque acabo de ver, hubo una conferencia, puse un lente oscuro en la cámara porque por el reflejo queda muy brilloso y ahora quedó muy oscuro, pero mi cara no es lo que vale. Bueno, para los que no me conocen, su servidor, Hare Krishna Das, sacerdote brahmana, ya 45 años completamente dedicado al servicio a Krishna, por la misericordia de Krishna y Guru, Srila Prabhupada, y también doctorado en filosofía de la historia aplicada a la historia y religión de la India, y por la UIE, la Universidad Internacional Euroamericana, que fue un consorcio de universidades tanto de la península ibérica, europea, como de universidades de Latinoamérica. Eran varias universidades suscritas a varios ministerios de educación, etcétera. Ahí obtuve el doctorado y una tesis, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India. Y me gradué en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades, en la especialidad de Lingüística y Literatura Española. Con la medalla honorífica, salí graduado como el alumno con el galardón de la medalla honorífica Juan Antonio de la Fuente, que otorga esta universidad a los alumnos más brillantes, más destacados de las facultades. Vamos a tener nuestra clase de Bhagavatam. Antes de empezar esta parte, vamos a ver, bueno, esto lo tomé porque es una clase, como hace poquito fue la clase de mi guru en una universidad. Y bueno, ahorita voy a explicar el detalle. Aquí tenemos Platón, Sócrates, las discusiones de los filósofos y de la academia en la época de la Ilustración. Está Descartes, otros en la Francia, etc. Bueno, vamos a leer el Bhagavatam en el canto 11, texto, capítulo 22, texto 5, dice: cuando los filósofos argumentan, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, dice, cuando los filósofos argumentan, Krishna dijo eso, no elijo analizar este caso en particular de la misma manera que tú, son simplemente mis propias energías insuperables las que están motivando sus desacuerdos analíticos. Significado: por su santidad, su divina gracia para mí, santidad, Hridayananda Das Goswami Acharya Dev, dice: debido a las potencias materiales del Señor Supremo, los filósofos mundanos están constantemente discutiendo sobre qué vino primero, la gallina o el huevo. Por la influencia de las modalidades de la bondad, pasión e ignorancia, diferentes filósofos se sienten atraídos por diferentes puntos de vista, y por la influencia de la atmósfera material creada por el Señor, estos filósofos están perpetuamente en desacuerdo unos con otros. Mismo el Señor Supremo, sin embargo, ha dado una explicación clara, como se afirma en el Bhagavatam 6.4.31. Intelectual Darware. Esto es lo que dice ahí. Son las oraciones de, no me acuerdo si creo que son las oraciones de Daksa Prayapati.
Ujia Hansa. Aquí dice, sí. Ya chatayo badatam badinambai, vivada zambada bubo babanti. Kurvanti simamu juratma mojantas mainamon antagunayagume. Permítame ofrecer mis respetuosas reverencias a la omnipresente suprema personalidad de Dios, que posee ilimitadas cualidades trascendentales, actuando desde el interior del corazón de todos los filósofos que propagan diversos puntos de vista, hizo que se olvidaran de sus propias almas, mientras que a veces estaban de acuerdo y otras en desacuerdo entre ellos. Así crean dentro de este mundo material una situación en la que no pueden llegar a una conclusión. Talco Pratista en ese Chaitanya Charitamrita 186, Madhya 117, 186. Talco Pratista Sutayo Vivinan Nasori Siria Siamatana Vivinan Dharmasya Tatan Nihitan Guhayan Mahayano Yena Gata Sapanta. Si Chaitanya Mahaprabhu dijo, los argumentos áridos, lógicos, no son concluyentes. Una gran personalidad cuya opinión no difiere de los demás no se considera un gran sabio. Simplemente estudiando los Vedas, que son variados, no se puede llegar al camino correcto mediante el cual se entienden los principios religiosos. La sólida verdad de los principios religiosos se esconde en el corazón de una persona pura, inadulterada y autorrealizada. Consecuencia, como afirman los Shastras, uno debe aceptar cualquier camino progresivo que los Mahayanas propongan. Significado de Srila Prabhupada. Este es un verso pronunciado por Yudhishthira Maharaj en el Mahabharata Vanaparma 313-117. Esto lo repitió Chaitanya, o sea, directamente lo escuchó Rupa Goswami de Chaitanya, y también Krishnadas Kaviraj, que sacó de las fuentes de los escritos de Sarudamodar y Raghunadas, sacó todo eso, esta información. Directo Chaitanya repetía este verso. Es el Bhagavan Krishna infalible. Dice así. Ok. La conducta de un devoto establece el verdadero propósito de los principios religiosos. La conducta de Madhavendra Puri es la esencia de tales principios religiosos. Madhya Lila 17.1.185. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que entre los intelectuales mundanos, así, hay mucha especulación creada por Krishna. En última instancia es la ilusión de Maya. Para conocer el conocimiento perfecto del Dharma y de los todos, tenemos que aceptar el Paramparacharya. Y un ejemplo de todo esto que estoy hablando aquí, de todas ese tipo de marañas ilusorias, es una clase en la cual se presentó, ese tema lo presentó muy bien mi maestro espiritual, al cual le acabo de mandar una carta sobre ese tema precisamente. O sea, es una clase en la que él presenta una serie de dificultades o dilemas sobre la datación, la época y cuándo pasó el Mahabharata. Y siento que no hubo tiempo para acabarla, y algunos devotos me han manifestado que les creo más duda que certitud, creo más, en lugar de iluminar, creo más decepción, creo más dudas, y incomodó los paradigmas aprendidos por parte de los acharyas, según lo vaya, en un sentido así, porque no se terminó completamente. Por eso me siento en la necesidad de aclarar. Aquí le voy a mandar, le explico la clase que le acabo, todavía no recibo su respuesta. Ahorita por el viaje lo voy a mandarlo directamente a decir otra vez para que él cheque. Dice: muy adorable y querido maestro espiritual Srila Acharyadeva, acepte mis reverencias, Jai Srila Prabhupada. Tuve la oportunidad de escuchar con atención su clase, donde presenta sus dilemas filológicos, historiográficos y epistemológicos sobre la época, como incluso la historicidad del Mahabharata. Al respecto, ¿se acuerda que yo le mandé hace años cuando usted preguntó en la Indological List
foro del Pregunta muy seguido cuando anda buscando, sobre la palabra nirvana, que aproveché para mandarle el estudio de mi amigo y brillante erudito doctor Narahari Achar, que ya partió de este mundo, sobre la datación arqueoastronómica del Mahabharata, que usted me dijo que le gustó mucho. Por ello considero que sin duda esa línea de razonamiento, o sea, la que él presentó de estos algunos académicos, dirige a una barrera insuperable de pirronismo. Pirronismo que es de duda, de incredulidad, así, que lleva más al nihilismo, o sea, a la negación de todo, a la incredulidad absoluta, que a una solución del problema. No obstante, con mucha humildad, le paso estos datos y considero que constituyen un camino de investigación no solo riguroso, pero es más actual y de trabajo de campo que sin duda podría enriquecer su introducción a su próxima obra y que es más de acuerdo a la enseñanza de los acharyas. Bueno, antes que todo, en esa clase, y ya lo he escuchado en otras clases de él, podemos decir que hay tres, a grandes rasgos, porque es a grandes rasgos, hay tres, la variedad de puntos de vista en indología. Para empezar, la indología, como lo he hecho en mis tesis, en mis trabajos de investigación, no es un campo de estudio unificado, no es una ciencia que todos están de acuerdo, unificado en puntos, no es cierto. De hecho, hay una diversidad y divergencias de puntos de vista, de conclusiones, de ideas, entre los especialistas que estudian el sánscrito y la historia de la India, tan grande que es difícil categorizar a todos. Pero hacia muy grandes rasgos, podemos decir que existen tres escuelas a tres niveles. Una son así los investigadores, algunos son especializados en áreas de sánscrito, indología, y otros son de otras áreas científicas, pero se ponen a investigar sobre la real historia de la India, cuando fue todo eso. Krishna, el Mahabharata, la edad de los Vedas, que son de India sobre todo, que son muy entusiastas y que incluso sostienen la idea que India es la madre de cada una de las razas y culturas del mundo, que hasta los vikingos salieron de India, salieron de ahí de la India, y que la invasión fue de India hacia afuera, lo cual sí tiene algo de verdad, que hubo unas migraciones, invasiones hacia afuera, no hacia adentro, como la teoría que vamos a hablar de la otra escuela. Y estos se les llaman hindutwas, que surgen, como lo explicó muy bien Silacharya, citando al profesor Halfman, me corregirá Silacharya, no me acuerdo el nombre, pero es un famoso académico en India y Europa. Su libro ese, sí, cierto, eso sí, que surgió en la época en el siglo XIX, con las ideas del racionalismo, la idea del positivismo, las ideas independentistas que vinieron de todas las colonias contra el colonialismo. Surgen estos movimientos, se les llama de nacionalismo hindú o hindutva, como ellos se llamaron, que buscaban una India indígena y salvar su cultura. Los hindúes, y hay un partido político que representa este pensamiento hindutva, que se llama el Bharatiya Janata Party, donde va a ser el presidente Modi. Ahorita, ¿verdad? El primer ministro Modi es el presidente, y antes estuvo el doctor Kapal Pesh, ¿sí? Y ellos luchan duro, muy duro, por rescatar una India hindú, que sea una India basada en la cultura hindú, védica y así, y han invertido mucho en investigaciones, a los académicos que investigan los han apoyado y todo. Pero como cuando perdieron las elecciones y ganó el grupo secularista y comunista, que son otras fuerzas sociales, como lo explico en mi artículo sobre Dwarka, que son el ambiente de las corrientes, digamos, que convergen y divergen en India, en el ambiente político-social de India. Cuando ganan las elecciones o son predominantes y toman poder, así como los del movimiento hindutva luchan por establecer y ponen en los libros de texto la historia védica tal como es, así como lo enseña la cultura védica y los acharyas y todo eso, y los sabios védicos como Airavarta, Maharamihira, Kalhana, Vidagarga, que son estudiosos que investigaron la historia con mucho rigor, cuándo fue la época del Mahabharata y todo eso, y muchas pruebas arqueológicas de esto.
epigráficas. Resulta que, ¿cómo se llama? Los oponentes de este partido, cuando ganan poder en la política, se dedican a hacer ataques sistemáticos contra la cultura bélica en los medios, incluso a manipular con el negacionismo histórico. Y son los comunistas, sobre todo, los que hacen esto, las tendencias marxistas, a excepción de Romila Topal, que aunque es marxista, historia marxista, ella no cree como que sean Bhagavan, Krishna o Ram, pero sí defiende la historicidad, que digamos es la escuela más o menos así que se acepta, ¿no? La escuela más neutral, así es. Bueno, entonces, sin embargo, los marxistas contemporáneos hasta hacen negacionismo histórico, y otro grupo son los del partido, el Congreso, partido hay que se llama el Congreso, no sé qué, de la India, que son globalistas, secularistas de la India. También cuando toman poder ponen académicos marxistas que quitan de todos los textos del libro, dicen que no existió el Mahabharata, que es inhistórico, mitología, que no existió Ram, o sea, porque son los héroes, el ejemplo ideal de los que defienden la cultura hindú. A los que les llaman muy mal, les llaman nacionalistas, así como una forma de despreciar, ¿sí? Cuando todos sabemos que el nacionalismo en sí no es algo malo, porque, por ejemplo, en México, por eso celebramos el Día de la Independencia. ¿Qué pasó cuando fue el 200 aniversario? Una gran fiesta. En Estados Unidos se celebra por varios días de la semana la independencia de Estados Unidos, en el 7 de julio, ¿verdad? Si no me equivoco, me van a corregir los expertos. Aquí en México es el 15 de septiembre, aunque ahí no fue la independencia, en el 15 de septiembre de 1810, fue el inicio principalmente del ícono, o sea, en el buen sentido como ahora se usa la palabra mito en la historia. La figura mítica que hizo el ícono que simbolizó la independencia fue Miguel Hidalgo, pero en realidad Miguel Hidalgo no logró ninguna independencia. Antes de él hubo levantamientos indígenas, como el levantamiento de Canet y otros, y esos, como eran indígenas, no les dan mucha importancia a la historia. Más Hidalgo, porque él era un criollo, sino hasta español, hay que investigar a fondo, ¿verdad? Y tuvo hijos y descendientes, pero él no fue, se le pone como padre de la patria, pero el verdadero padre de la patria fue un gachupín que se llamó Iturbide, que mandó a matar a Hidalgo. Él fue el que hizo el acta de independencia en 1923, si no recuerdo bien, porque acabo de escuchar el dato, me lo corregirán los expertos, se acaba de hacer la independencia de México, y eso fue la verdad, esa es la verdad, fueron los españoles los que liberaron México, los mismos que mataron a Hidalgo, a Morelos, a Guerrero y a todos estos, a los insurgentes, ¿sí? Bueno, para ir quitando los mitos de la historia, ¿verdad? Se llaman los mitos en el buen sentido, porque sí son cosas reales, pero simbolizadas, ¿verdad? Lo que se llama la historia de bronce en la historia. Por eso estudié filosofía de la historia yo, para entender cuáles son las causas de efecto, los problemas los contextos históricos que dan origen a los conceptos históricos. Así es. Bueno, ahora bien, y no tiene malo que los hindúes, después de 70 años de su independencia, luchan por tener una identidad nacional. Eso es lo más normal en un país. ¿Por qué tienen que verlos como malvados? Todo porque en India hay unos que llaman patriotas, que son extremos así, que no quieren a los migrantes y eso, incluso son neonazis, o los nacionalistas alemanes, pero acuérdense que se llaman nacionalsocialismo, socialismo nacionalista, no socialistas ellos, no nada más nacionalistas, pero los de izquierda no dicen eso, dicen nazistas, nada más nacionalistas, no, supremacistas hindús, no. Ciertamente que hay unos exagerados en el hindutva, últimamente algunos que sacan su rabia contra todos para matar y hacer barbaridades, algunos de sus grupos, pero no todos. Yo he estado con académicos de la mayoría, el 99.9% de los académicos hindúes que estudian a India para conocer la historia no son ni son hindutva, ni son fanáticos así extremistas que van a terroristas hindúes ni cosas por el estilo, como los islámicos que sí lo son. La verdad, sí hay gente loca como en todos lados, o sea, en todos lados hay locos. ¿Qué vamos a hablar de los comunistas, que son los que más atacan? Y, o sea, todo es una loquera eso, ¿verdad? La verdad, así es el mundo material. Bueno, está la otra escuela, que son los conservadores. Los conservadores, y todos los conservadores eurocentristas, que incluso defienden la teoría de invasión aria.
que defienden que el sánscrito vino de los arios y que los arios eran blancos, de la supremacía blanca, la teoría que dio origen al nazismo, el famoso superhombre, ¿no? Que decía Nietzsche, sacado de esas tesis así, salió el nazismo. Y uno destacado Acharya de eso, que se ha destacado por defender esa tesis como cruzado, aunque últimamente, porque he tenido contacto con él. Y el profesor es Michael Wiesel, que ya reconoce que no hubo una invasión, habla de inmigraciones, pero ciertamente defienden que la raza blanca, el sánscrito vino de la raza blanca, ya no de Europa, ahora del Cáucaso, ahí vinieron y ahí salieron todos los blancos, cuando la realidad es, y luego sacan que porque se encontraron en China unos esqueletos de gente blanca. Aquí hay historiadores de Coahuila, como el doctor Carlos, no me acuerdo su apellido, luego voy a traer la revista, lo voy a enseñar aquí para que la vean. Aquí los historiadores de Coahuila, investigadores, han encontrado hombres cromañón de más de 25.000 años. Y porque los de la policía de Clovis, que es un asentamiento en Estados Unidos, que como quieren que Estados Unidos sea el país primero, el que fue poblado en América, no quieren aceptar. Hasta recientemente aceptaron otro, ya lo expliqué en mi conferencia sobre las influencias de la cultura América precolombina. Saqué las citas de que ya encontraron otro establecimiento, porque hay evidencias en Sudamérica de culturas mucho más antiguas, de más de 18.000 años, o no, pero ahora la otra es de 20.000 años en Estados Unidos, y cualquier otro hallazgo antiguo lo rechazan. Eso, así es la historia. Lamentablemente la historia así se maneja por cuestiones también nacionalistas, políticas, sociales. Así es la historia, así es el ser humano, no importa que sea también científico. Y por eso hay la sociología del conocimiento científico, por Thomas S. Kuhn. El libro Estructuras de las Revoluciones Científicas se puede leer. Ahí viene cómo pasan esos paradigmas, cómo se defienden conceptos, así que son producto no de la investigación o de alguna investigación que luego es superada y que cuesta trabajo cambiar los paradigmas o las concepciones de la historia, de conceptos del mundo, etc. En la academia, fíjense, hablan de científicos. Ahora bien, esta escuela conservadora defiende las tesis millerianas, que el River es del 1500 a.C., que después con el tiempo apareció el Atarva Yayurveda hasta por el 1000 después antes de Cristo, en el 800 de Cristo los brahmanas, los comentarios de los Vedas por los sabios, luego los Upanishads por el 6, ahí como reacción filosófica ante el budismo. Buda al principio dijo William Young, como también la historia de la India, Buda vivió alrededor de más de 2.000 años después de Kali Yuga, explica Jiva Goswami, o sea, ya por el arriba, después del 1400 o por ahí, después antes de Cristo, no en el 500. Y así se aceptaba en la arqueoastronomía de los textos de la vida de los libros, como el Buda Charita y otros que dan su mapa arqueoastronómico. Buda vivió en ese tiempo, pero luego lo pusieron a Buda por el 500 después de Cristo, aunque William Jones también en la primera reconstrucción de la historia de la India lo pone a Buda ahí. Después ya lo pusieron en el 500 basado en ciertas crónicas de Sri Lanka que son ya libros de tercera mano y que tienen muchos defectos históricos. En fin, es otro tema. Pero la escuela esta dice que Buda es en el 600 antes de Cristo, y que los Puranas son después de Cristo, porque hablan de Krishna, basado en la teoría Borrowing, que decía que Krishna era Cristo, pero hinduizado, transculturizado, y por lo tanto todo lo de Krishna era después de Cristo, y así sacaron que el Bhagavatam es de 9 después de Cristo. Mitología no tiene base histórica. Así era la idea conservadora de los primeros indologistas cristianos, evangelistas. Ahora son empiristas así, pero en fin, la cuestión es que incluso los primeros indólogos reconocen que los textos fueron compilados por Vyasadeva, pero lo pone muy reciente a Vyasadeva, no en la época del Mahabharata, cuando el Mahabharata habla de que, ¿cómo se llama? Vyasa es el autor y todos los textos védicos, la tradición oral, etc. Bueno, entonces esta es una escuela, y la otra escuela, digamos que podemos así generalizar a grandes rasgos, hay especialistas indólogos, y hay varios, no muchos, que son científicos neutrales, que en lugar de ponerse a atacar a los otros, a denigrar a los que hacen nuevos descubrimientos, que ponen en paradigma, como ahorita las nuevas investigaciones arqueológicas, investigaciones históricas, que hacen nuevos manuscritos, que se dedican a estarlos despreciando y haciendo ridículo, hablando de manera ridícula contra los que son hindutva, y los hindutva también se avientan con todo contra ellos, ¿no? Se ve una guerra de palabras, una guerra académica se le llama. Y estos conservadores ahí tienen una guerra
incluso en Occidente entre ellos, entre los arqueólogos y entre los lingüistas históricos. La gente como Wiesel y esa gente que son lingüistas históricos del sánscrito, hasta rechazan arqueología. Imagínense, llegan a este estado de alienación, de rechazar, o sea, una disasociación, alienación histórica cognitiva, o sea, una disasociación histórica cognitiva, de que hasta ya, con tal de no cambiar el paradigma, rechazan arqueología, hasta la epigrafía, y rechazan las evidencias arqueoastronómicas, que otro argumento que ha salido también del río Saraswati, que la geología descubrió que el río Saraswati estaba actuando en el 2000 a.C., y el Mahabharata y el Bhagavatam es el segundo río más mencionado en el Mahabharata y el Bhagavatam. Y habla que el peregrinaje de Balarán y de Vidura por ese lugar, que tenía muchos lugares de peregrinaje, y ya se encontraron ahí, al hacer el estudio geológico y arqueológico, más de 100 lugares que estaban en el río, que eran lugares de peregrinación, como es el Bhagavatam. En fin, todas esas pruebas las rechazan porque para la geología es imperfecta, la arqueología, solo la lingüística histórica, que es una mera especulación, comprobadísima, comprobado que es más especulativo que real. Entonces, ese es digamos como las escuelas que compiten ahorita por la supremacía del conocimiento espiritual, el conocimiento de la historia real de los Vedas. Bueno, muy bien. Esa es la escuela conservadora. Y los que son unos científicos neutrales, que toman una actitud neutral, científica, no atacan, investigan con rigor y objetividad, y de forma también crítica y objetiva, los nuevos descubrimientos, y son los que dan los saltos de paradigma, son los que salen de ese huacal, de ese molde, de la torre de marfil, que como dicen los epistemólogos, ¿no?, que crean algunos eruditos que piensan que ya son la verdad y no quieren dejar el paradigma, ¿no? Es como los que quieren seguir escribiendo a máquina sin usar computadoras, porque yo aprendí así de niño y así debe ser. ¿Me explico? Se cierran a un paradigma, ¿sí? O no usan ya el móvil porque dicen que eso es... No. Yo voy a usar el teléfono normal y ni el email. Voy a hacer pura máquina de escribir, ya no uso el correo. Eso es... Me explico, no saltan del paradigma, se quedan fosilizados en el paradigma. Y hay otros que no, que sí. Vamos a ver unas investigaciones que dicen y con rigor estudian y ven qué es, ¿no? Esos son los científicos y son los que dan los saltos de paradigma, como lo explicó Thomas S. Kuhn. Bueno, entonces, primera cosa que yo le escribí a mi maestro espiritual, que sobre la arqueología. Ok. Sobre Vyasadeva, ahorita el más destacado erudito sobre este es el doctor Bruce M. Sullivan, que escribió este libro en inglés y sánscrito que se llama El vidente del quinto Veda, de Payana Vyasa en el Mahabharata. Krishna de Payana Vyasa en el Mahabharata. El vidente del quinto. Este trabajo es un trabajo muy interesante, no lo he leído, pero leí algunos artículos de él en el Vaishnava Journal Studies, donde habla sobre los textos que hablan en las fuentes budistas, en las fuentes de los Vedas, de los Brahmanas, de los, ¿cómo se llama?, del Mahabharata, que hablan y de las obras seculares como el Arthashastra de Chanakya y otros, que hablan de Vyasadeva como el autor. Y claro, ahorita vamos a hablar de otro aspecto que también le dije a mi gurú, porque hay una tesis, saca nuestro gurú, ahorita vamos a leer esta. Ahora, porque él dice que no hay casi arqueología, que le dijo una arqueóloga de Occidente, probablemente de la escuela conservadora, que no, pero fíjense que sí, yo quisiera decirles que sí hay. Yo le dije a mi maestro que le mando este material para que pueda hacer ya que está haciendo una introducción y que quede más balanceado, quiero informar a todos que sí hay trabajo arqueológico muy serio. Ahorita todo reconocido por muchos occidentales, y que decir en India, el más grande arqueólogo de la India destacado en investigaciones y rigor científico es el profesor B.B. Lal. Sí, y él escribió un libro se editado en el 1 de mayo del 2013 que se llama Sobre la arqueología, la obra más reciente actual sobre el tema de historicidad o de Mahabharata. Ese libro se llama Historicidad del Mahabharata, evidencia de la literatura, arte y arqueología. ¿Sí? Este es hecho por una editorial académica de ahí de India, que hace trabajo solamente académicos, muy de rigor, donde presenta toda la evidencia arqueológica más reciente. De hecho, no sé si abarcó los últimos hallazgos que aparecieron hace 2 años, cerquita de Kurukshetra, encontraron
carruajes hechos de bronce dorados, como lo describe el Mahabharata, que eran como el de Arjuna y Krishna, que eran dorados así de bronce, ¿sí? Porque algunos dicen que no, y tienen mínimo, de acuerdo a estudios de, ¿cómo se llama? Los estudios de, hay estudios que hicieron de varios estudios, ¿no? Estudio de reminiscencia, algo así se llama, y otros estudios que le hicieron al material, porque el carbono 14 solo funciona con materia orgánica, no con metales. Pero los estudios de tanto la estratigrafía, donde estuvieron hundidos la profundidad de hundidos de la profundidad de las capas de profundidad estratigráficas donde fue encontrado, como también la reminiscencia, que es ese estudio que hacen y otros, tienen 2000 años antes de Cristo, por lo menos. O sea, es la época del Mahabharata, ¿sí? Porque algunos dicen, no, es que en ese tiempo no había el bronce, no, ¿cómo no? Ok, ahí viene toda la evidencia. Otro punto interesante que yo lo he escuchado mucho de que se habla, ¿verdad? No sé quién dice de dónde salió, pero que a veces se habla, es el adjetivo corrupto aplicado al texto del Mahabharata. Bueno, aquí es interesante que dice que el Mahabharata está corrupto. El problema es que en el español esta palabra se usa en un otro sentido, como lo define la Real Academia de la Lengua. Un sentido es alterar y trastocar la forma de algo. Sí, pero digamos que generalmente en el lenguaje más ético-moral, la palabra se usa en esto: echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo, sobornar a alguien con dádivas de otra manera, pervertir a alguien, hacer que algo se deteriore, corrompiendo las costumbres, el habla, la literatura, incomodar, fastidiar, irritar. Y que yo creo que la palabra corrupto, le digo a mi maestro, quizás en el primer sentido se puede aplicar, pero hay que explicar en qué sentido. Porque en español hay un lingüista muy famoso que se llama Ferdinand de Saussure, que era sueco por ahí, europeo, que explica que cada palabra tiene lo que se llama el paradigma lingüístico, ¿sí? En nosotros, una palabra, pero Krishna significa muchas cosas para nosotros, ¿sí me explico? Por ejemplo, la ciudad de San Francisco, su paradigma conceptual, ¿sí? Fue a San Francisco, ahí en California. No es San Francisco así, es la figura histórica, el santo. Es San Francisco el puerto, esa ciudad que es un puerto que tiene muchas características heterogéneas, culturales, ¿verdad? Muchas etnias, chinas, de todo ahí. Muy interesante. San Francisco, ¿sí? O Los Ángeles, decimos, Los Ángeles, para cualquiera de California habla Los Ángeles, no se refiere a los ángeles, a los seres celestiales de la religión católica, judía cristiana, que son los seres con ángeles divinos, que eran mensajeros de Dios, cantaban muy bonito en el cielo, cantan así cuando las glorias de Dios, ¿sí? Los Ángeles es una ciudad determinada, así es el paradigma lingüístico, pero el uso, así en el español, la palabra corrupto se utiliza más en echar a perder, depravar, dañar. Por lo tanto, hablar haciendo un verso, vamos a ver qué dice, porque dicen que Mahabharata dijo eso, que era corrupto. En realidad vamos a ver qué dice en el Mahabharata, que es uno de los más grandes, brillantes sabios de la tradición. Dice, en su Mahabharata Tatparya Niryana, o sea, el comentario sobre el Mahabharata 2, 3, 4, dice, se le han agregado versos y se le han quitado. O sea que este cantar épico se le han agregado versos y quitado. Por lo que corrupto sería un adjetivo extrapolado. O sea, objetivamente no está diciendo corrupto, él está diciendo que se le han agregado versos y se le han quitado. O sea que los copistas, antes la gente copiaba a mano los libros. Imagínense un libro de 100.000 versos, estarlo copiando a mano, con una velita y con presión, con computadora a veces copiando. A mí me ha tocado, porque yo estoy letra, soy lingüista. Sé lo que es estar, a veces cuando se ponen a copiar los archivos, como ahora que actualizaron los archivos para digitalizarlos, sacaron así todos los, ¿cómo se llama? Las actas, y estuvieron así. Resulta que los copistas, por el cansancio, por lo que tú quieras, eso lo estudia uno en la filología. Yo llevé cursos de paleografía y filología. Cuando uno se pone a estar así argumentos y capturándolos, aún con computadora se cometen errores, hay que estarlo revisando mucho, porque de repente le pone el apellido del abuelo al registrado en los documentos de actas de nacimiento, y hay errores así. ¿Qué decir cuando era mano, no? Cuando era mano y tienes que hacer copias ya, porque tienes que, para que te paguen, y estaba el copista copiando. Obviamente que ahí alteraron algunos versos. Eso pasa se llama la transmisión de reescribir
casi no hay ningún manuscrito que es así, que se haya escrito varias veces, que no tenga esos problemas, que la interpolación de versos, me explico, eso pasa, es común que pase, lo estudiamos en filología nosotros, en mi carrera lo estudié eso, o sea que es muy común que pase eso. No por eso se vuelve corrupto y que distorsionar totalmente. Considero que se tiene que hacer un estudio, siento que esas palabras son demasiado corrosivas, no objetivas, extrapoladas, se llama extrapolar la evidencia. Por ahí para empezar, ¿sí? Madama dijo que además se le han adquirido algunos versos y otros, pero sin embargo, él como alma liberada sabía cuáles eran los textos originales. Ahora, si aceptamos ese tipo de abordamiento a los textos, así también se lo aplican al Gita, ese se llama hipercriticismo, se le llama high criticism en el estudio filológico, se lo aplican a la Biblia, es muy común que se lo apliquen a los textos sagrados, y así se lo aplican a todos los textos, y para los académicos mundanos, sobre todo de tendencia ateísta, materialista, o los cristianos empezaron con eso, rechazan la antigüedad y la pureza de los textos, incluso en que el Bhagavatam, ¿verdad? También es así, Chaitanya que era inmaculado, y por ejemplo, porque Madhavacharya y ¿cómo se llama? Ay, este otro, ¿cómo se llamaba? Nilambaracharya, no el otro, porque Madhavacharya y el otro, ¿cómo se llamaba? Dice Madhavacharya, ellos porque como Brahma es el guru de su sampradaya, de su sampradaya también, estamos de Madhava también, dice que el Brahma en Mojalila fue una interpolación, que no fue real así dice Madhavacharya, porque ellos no quieren cuestionar que Brahma podía robarle, hacer un error tan grande, entonces, porque hay que respetar a la Acharya que es infalible, no, eso fue interpolado por alguien que no quería Brahma. Y por ejemplo, también dicen, no sé si Nilambara Swami, pero en esa escuela, ¿cómo se llamaba este guru famosísimo que Chaitanya, que era del Nilambara Sampradaya, y que luego creó Pustimarga, no me acuerdo ahorita este guru. Bueno, la cuestión fue que la adoración de Krishna, como ve, que fue una persona que hizo un comentario que Chaitanya se molestó mucho con él, porque quería refutar a Siddhar Swami. Y Chaitanya lo regañó, dijo, Swami sí que es esposo, y el sucesor, los sucesores son como la esposa, ser fiel. Y hay una esposa que rechaza la autoridad de su esposo, es una sati, una mujer incasta. Y lo rechazó, ya no quiso hablar con él, y por eso se apartó del Gaudiya Sampradaya. Vaishnava, no era Nilambara, no era, se me ahorita el nombre, no me acuerdo su nombre, creo una de su línea, Vaishnava. Bueno, renovó la línea del, no sé si de Shiva Sampradaya o Nilambara Sampradaya, no me acuerdo cuál. Bueno, este caballero, Chaitanya dejó de hablarle incluso por su actitud de grosero contra Siddhar Swami. Pero este caballero, sacan también la tesis de que hay pasatiempo, no me acuerdo qué pasatiempo también dicen que no, que fue adherido al Bhagavatam. Uno de esos pasatiempos. Entonces, ya de ahí los académicos dicen que el Bhagavatam está alterado y corrompido, o sea, no corrompido, pero también interpolado y que no es original. Lo interesante es que Srila Prabhupada, basado en su guru, Srila Bhaktisiddhanta, en su Gaudiya Vasya, en el Gaudiya Vasya de Srila Bhaktisiddhanta, donde Prabhupada se basa principalmente, y otros 14 comentarios más, Prabhupada cita, en este comentario de Talacharya de Ramanujita tiene este verso de más. Ahí viene el estudio crítico en el Bhagavatam, y vemos que son muy poquitos textos los que se le han interpolado, pero los académicos mundanos se sacan punta, así se les llama aquí en términos de burla académica, que lucubran, especulan que todos son interpolados, todos son agregados, también el Chaitanya Charitamrita dicen que está interpolado, y así lucubran para negar todo, y ya es una manía que tienen especialmente los lingüistas históricos que estudian la literatura védica, así se acercan, todo es interpolado, están locos, eso es locura. ¿Cómo voy? Yo puedo decir que un verso interpolado, ellos usan lo que se llama en filología la colatium codicum, que ponen varios códices y dicen, en 50 testigos se le llama a los códices que tenemos, ¿no? A los manuscritos. Dicen este verso, pero hay uno que dice que no, que ese verso no. Entonces ellos toman la de la generalidad, ya que hay 50 que dicen que este verso aparece, pero en este no. Entonces, aunque sea más antiguo, dicen, los 50, los 10 más que dicen que no,
que sí, que el verso este que tiene este es interpolado, así les quitan. Pero ¿cómo podemos saber si los otros que son copias después, posteriores fueron los que interpolaron el verso? O sea, es muy difícil ese estudio, la filología no es perfecta. ¿Sí me explico? No es perfecta. Entonces, considero que hay que tener mucho cuidado. Por eso existe el Paramparacharya, que nos dicen qué verso es perfecto y qué no. Y Madhvacharya sí hizo comentarios, este no, este sí, este sí, este no. ¿Sí? Esto que quede claro. Pero es normal que pase esto, que pase que a los copistas cometan errores al estar copiando y se les puede pasar versos. Pues si pasa aún copiando con computadora, ¿qué decir así? Bueno, por lo tanto, esa palabra corrupto considero que sí sería un poquito moderar la palabra, quizás como dice Madhvacharya, que se le han interpolado versos, se le han quitado versos, pero no necesariamente corrupto. O sea, la palabra corrupto siento que es un poco extrema, o sea, un poco cargada, sesgada. ¿Ok? Vamos a ir por allá. Otra vez de la arqueología. Yo le mandé a Silacharya, a mi maestro espiritual, las obras sobre la arqueología. El más eminente arqueólogo marino de India fue el doctor S.R. Rao. Ha hecho investigaciones de otros campos en Mohenjo-Daro, en varios lugares, ¿sí? Así. Y presentó sus investigaciones en los sitios Dwarka, ¿sí? Por Aditya Prakashan. Prakashan es una editorial académica muy seria para editar, y otros trabajos tiene ahí en el Instituto de Oceanografía de Investigación Arqueología de la India. Él es una gran eminencia, este hombre no es un tonto, era una persona muy preparada que presenta sobre Dwarka. Sí, y es cierto que dice ahí que sí, que en India no, cuando fue el doctor Round, cuando precisamente el gobierno que no ganó el Bharatiya Janata Party, no ganó el Congreso, un famoso Congreso Nacional, o sea que se llama así, el otro grupo sí que es secularista, dejaron de dar apoyo a Dwarka, que iban a hacer un museo submarino, y ya dejaron de apoyar y todo. Pero ya se volvieron a tomar. Yo escribí un artículo que se llama Dwarka, el descubrimiento de la ciudad perdida de Krishna, que me han escrito geólogos, arqueólogos, me han escrito historiadores de la India, y de hecho por ese estudio, por ese ensayo, me acaban de invitar al congreso de la Hindu Dharma Convention del Visa Hindu Parishan en Washington DC. Estuve el 8 y 9 de abril, pero ahí expuse otro tema sobre la influencia, las amenazas del postmarxismo, el Kula Dharma y etcétera, todo eso. Pero por eso me invitaron, y he recibido muchos aprecios, incluso, y se lo he mandado a las principales autoridades de Dwarka. Uno de ellos, ahorita el encargado del departamento de sonografía para el estudio de Dwarka, el encargado y apoderado para el estudio de Dwarka, que se ha tomado otra vez ya con el presidente Modi, ¿sí? Acá, se llama el doctor Alok Tripathi, ¿sí? Y hay una excavaciones de Dwarka 2007, doctor Alok Tripathi, el Sarada Puris House, 2014, perdón, fue publicado, 2014, ¿sí? Este es acá. Ellos ya retomaron, y el 2007 también, del 2007, investigación de 2007, retomaron otra vez las investigaciones ya, ¿sí? Y hasta sacaron un programa en Discovery Channel y otro para las noticias de la BBC de Londres, de Inglaterra, donde explica todo lo que es de por qué la época de la antigüedad también se está reinvestigando, todo eso. Yo escribí un artículo muy completo sobre eso, que ha sido, y está accesible, no está hipertécnico que nadie puede entender, y todo eso que apunta cómo Dwarka es Dwarka. O sea, esto es lo que la arqueología sí tiene validez. O sea, con todo respeto, la negación de la arqueología se le llama sacarse punta, onanismo mental, por no usar una palabra más gráfica, onanismo mental de los negacionistas, de esta escuela que no quiere reconocer que se equivocaron. Con todo respeto, es nada más una patada de ahogado. Ok, otro punto que dijo mi gurú, muy interesante, que dice, cierto intelectual dijo que no existía un manuscrito original. Esto es solo una afirmación pirrónica. Pirrónico es ese término que dice una persona que dudosa, que duda nada más, así alguien que duda, pero que no tiene fundamento, o sea, de Pirrón de Alejandría, ¿no? Pero mismo sexto empírico, el padre del escepticismo, dijo que toda tesis debe ser demostrada empíricamente, o sea, demostración con los sentidos, científicamente, ¿verdad? En realidad eso suena a un sofisma de oráculo, una lectura del pasado.
¿Por qué? O sea, si yo digo, no, yo digo que no hubo ningún original, así, ajá, ¿qué pruebas tienes, compadre? Dame las pruebas. Porque tú puedes hacer una cosa y una inferencia, como volvemos al punto, que porque hay manuscritos que tienen más versos o otros no versos, ya eso es prueba. No, eso no es prueba. Tú, ¿cómo puedes hablar algo así cuando viviste a 5.000 años después de que un texto fue escrito o de los sucesos? ¿Sí me explico? La evidencia histórica viene más de la gente que se acerca más a la época del fenómeno que pasó histórico. La historia es un fenómeno sociológico real que existe y que ahorita pasa y en un segundo ya se hizo historia porque dejó de pasar. Por eso están las fuentes de primera mano, las fuentes de segunda mano, las fuentes de tercera mano. Pero uno no puede decir, es que a lo mejor ni uno, así, empezar así a lucubrar, imaginar, porque yo no veo el pasado. ¿Por qué? Porque eso es un sofisma de oráculo, así levantar el oráculo, echar el humo, prender ahí, tirar el incienso, a ver qué me dice el humo y leer el humo y ver en una bola de cristal el pasado. Porque para eso yo no sé cómo vamos a poner ejemplos de esto. Yo escribí un ensayo que se llama Crítica Epistemológica a la Indología Contemporánea, que no es raro que algunos académicos, algunos especialistas en indología, se ponen a hablar cosas así del pasado sin fundamento, nada más porque especulan de lo que imaginan que fue el pasado. Voy a poner un ejemplo de este tipo de deslices epistemológicos. Resulta, por ejemplo, las tesis de Marx. Él dijo, en el pasado el hombre primitivo sintió miedo y creó la idea de un Dios por el temor a la naturaleza. Ah, caramba. Ajá. Y el hombre creó a Dios. Ajá. Ahora, mi pregunta es esta. Según la filosofía marxista, que es materialista atea, solo creen en lo que los sentidos perciben, observan, observación, o sea, es empírico, completamente lo que los... Ajá. ¿Cómo primero pregunta que va a surgir, ¿cómo él observó el pasado que ya no existe ahorita? ¿Cómo observó al hombre del pasado primitivo? ¿Cómo lo observó él? ¿Cómo lo vio? Si ya no existe, él no existió en esa fecha. Y luego, ¿cómo vio la mente? O sea, leyó la mente, o sea, que ese hombre es un super místico. O sea, ¿qué pasó? Viajó en su mente al pasado, vio la mente y aparte vio al hombre del pasado que nunca vio, y aparte vio la mente del hombre del pasado, y ahí inventó a Dios. ¡Wow! Pues denos la fórmula secreta para viajar al pasado y corroborar empíricamente sus tesis. Eso se llama un salto imaginativo. Eso se llama un oráculo, es un sofisma de muy mala lógica. Me explico, no tiene ninguna forma de demostrar eso empíricamente, es una lucubración mental, un viaje de imaginación al pasado. Se tendría que tener una máquina que viajara al pasado, o que por lo menos pareciera una pantalla del pasado para ver, y aparte que viera la mente, que aquí en el cerebro la información como está, para poderlo ver, ¿no? Eso no es posible ni ahorita, agarrar a una persona y que le ponemos electrodos y que aparezca el pensamiento en una pantalla, ahorita no es posible todavía. Se requiere un psíquico. Hay estudios, por ejemplo, ahorita el FBI y la CIA y el FBI sobre todo utilizan a los detectives psíquicos, que le ponen prendas de las personas muertas que no aparecen y pueden ver quién los asesina y todo. Y con eso han encontrado a muchos cadáveres perdidos, han encontrado asesinos. Está comprobado el resultado. ¿Cómo pasa? Es inexplicable empíricamente porque es poder místico. Pero esos tipos ya tienen más poder místico y hablan que en el pasado no hubo manuscritos. Son lucubraciones fantásticas, pero escepticistas. ¿Sí? Ok. Ahora, el Bhagavatam, los Puranas, como el Vishnu Purana y otros, afirman que Dvaipayana Vyasa fue el compilador, el Mahabharata mismo, del texto, que consistía en 100.000 versos, el texto original del Mahabharata. Y todos los acharyas lo aceptan así. Y es cierto que en el siglo XIX se volvió una moda entre las escuelas positivistas de historiografía y racionalistas, ¿verdad? Desestimar o subestimar las tradiciones orales, ¿verdad? Así las tradiciones orales, o sea, que venían de generación en generación, que no darle base histórica, no darle validez histórica, ¿sí? Como serían las cadenas del Paramparacharya, como fuentes históricas. Pero ahora este abordamiento ya ha sido rebasado. Las nuevas escuelas de historiografía, como lo explica la doctora Graciela de Garay de la UNAM, que presenta un tratado muy interesante sobre el tema. Fuentes orales. Aquí está, miren, aquí está el link. Aquí está, históricas.unam.mx 301, fuentes orales.
de la, que dice y todas las líneas de Vedanta, Sankaritas, de todas las escuelas del Vedanta y todo, aseguran que Vyasa fue el autor, y eso aceptado ya como prueba histórica, la tradición oral, como es el Paramparacharya, los Paramparacharya, todos reconocen, y también los textos escritos de una mala evidencia literaria, como los Puranas y todos los textos, Mahabharata, ya se mencionaron el Buda Charita y otros textos budistas, como el doctor Suliman, es la eminencia de investigar todo sobre Vyasa. Aceptan que Vyasa es el autor. Ah, no, pero viene una persona, un advenedizo, como dicen en inglés, random, un advenedizo, a lucubrar con su mola de cristal ahorita, ¿no? Este psíquico, pues también, vaya, yo creo que, de hecho hay doctorados en parapsicología, no sé, Duke y otro Stanford Research Institute, yo creo que ellos, pero que lo demuestren, porque nada más están sacando, pero ¿qué uno lo demuestra? No tiene ninguna prueba. O sea, son lucubraciones mentales, con el debido respeto, ¿no? Eso está, ¿no? Y eso le mandé a mi maestro espiritual, y creo que quiere toda esta información para todos. Ah, pues sí, aquí está, sobre Vyasa, el más destacado es el estudiante del quinto Veda sánscrito, el doctor Suliman. Y le mandé esto a mi guru para que él tenga esta información. Sí, ahí viene todo sobre Vyasadeva, la investigación, todo. Muy bien. Ahora, este punto es muy importante. Nadie que sea un seguidor fiel de Srila Prabhupada rechazará que fue el Mahayana profetizado por Sri Krishna Chaitanya en el Brahmanda Purana y Bhakti Thakur, que establecieron para Dharma Bhakti para los 10.000 años de Kali Yuga, y recordemos sus palabras sobre este tema. Y para terminar es esto, como hablamos el verso, es el Mahayana Yena Gata Sapanta, que nosotros por eso aceptamos lo que dice la Prabhupada, y es lo que quiere nuestro Guru establecer, que, porque leí la introducción del Bhagavad Gita, que hizo la guía de Estudio Gita, que los estudios académicos cada vez se vuelven más, ya tanta especulación que ya pierden. Realmente la fuente más genuina, la única y verdadera fuente genuina para entender la tradición es la tradición misma, la cultura misma. Porque no, con la pura erudición mundana, todo eso, eso no van a llegar nunca a entender bien esto, ¿no? Nos dan algunas evidencias que sustentan lo que dicen los acharyas. Y Srila Prabhupada y todos los acharyas restablecen lo mismo. Vyasa es el autor, Mahabharata, ¿verdad? Es así. Y que de hecho el Mahabharata, sí, Vyasa, de hecho regañó a Narada Muni por haber escrito el Mahabharata, porque tiene muchas cosas que incitan a la complacencia sensual regulada, pero así del Karmakanda y otras cosas así. Muchas concesiones, dijo Narada Muni. Pero yo digo todo esto para que los devotos no vayan a confundirse, porque ya me escribieron, oye, ¿cómo está esto? Y esto espero que saque de dudas. Lo que yo entiendo, al menos por como conozco lo que mi gurú ha presentado antes, que está tratando de demostrar que, ¿cómo se llama? Que el sistema mundano cada vez se vuelve más así pirrónico y no llevan a nada. Y es que es cierto, en la escuela esa conservadora, pero tiene que ver más por eso, de que están siendo... Es una más un punto de vista, no es el total de la indología ni es el total de la evidencia. Y considero que... y hay otro devoto muy inteligente, híjole, perdonen que no puse aquí la foto de su libro, que se llama Chakrapani Das, un muchacho muy joven, muy inteligente, tiene un máster en estudios de ciencias, de no sé qué área de computación y no sé qué, y se ha dedicado mucho a investigar todo esto, y escribe un libro que se llama Mahabharata, mito o historia. Mahabharata, mito o historia, donde viene también una actualización de los más recientes descubrimientos de todo esto. Entonces, y hay otras más investigaciones, o sea, yo por eso me quedo asombrado. Yo digo, bueno, que espero que esta información les sirva a todos para crear un balance. Yo le dije a mi maestro, ya le mandé la carta, y espero que les cree un balance a todos para que vean, que quede claro eso. Ahí lo que vi que se le acabó el tiempo y se metió más en los problemas que hay ahorita por parte de la resistencia que están poniendo, yo podría llamarle, a esto los académicos mundanos de una manera pirrónica, escéptica, porque ante las evidencias de arqueoastronomía, las evidencias de arqueología, el negacionismo que hay, realmente es ese problema, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que quiere hacer mi maestro, por lo que he visto como escribe en el pasado, es para que esas personas puedan acercarse a leer la presentación que él le va a dar, de manera que aprecien la obra en sí misma. ¿Sí me explico? La historia tal como le enseña el Mahabharata, y puedan sacar la esencia del conocimiento. Entonces, una forma de quitar resistencias de ellos, ¿no? Pero efectivamente, ¿cómo les diré?
Sí, en el año 3100 antes de Cristo, en febrero 18, fue la batalla, fue la de Kali Yuga, el Mahabharata, la batalla de Kurukshetra, como explicó, lo he demostrado el estudio de Aryabhata, que también cita mi guru. Ahí está, todas las fechas cuando empezó, fue en noviembre, empezó la batalla, octubre o noviembre por ahí. Luego les doy las fechas, ya lo he dado en otras conferencias. La fecha exacta cuando empezó, ahí viene en la arqueoastronomía del Mahabharata, es muy precisa. También es corroborada esta arqueoastronomía por muchas fuentes epigráficas, o sea, escritos, como él dijo ahí, que el rey escribió a tal época que empezó, fue la batalla de Kurukshetra, fue esto, así hay varias epigrafías en India que sostienen esta fecha, escritos en piedra. Hay el doctor Richard Thompson, Sadaputa Das, con los nuevos software de astronomía matemática, comprobó que las constelaciones cuando empezó Kali Yuga ocurrieron en esa fecha, en el año 3102, 17 de febrero. El 18 de febrero del año 3102, antes de Cristo. Fue cuando entró Kali Yuga. Y cuando Krishna partió fue un poquito tiempo después, 32 años después de la guerra de Mahabharata. Entonces así, pero se asocia en los calendarios también, en los panchangas, cuando Krishna nació, así es. Y para que ustedes queden claros, ¿no? El hecho de que no hay mucha evidencia para los conservadores, porque la niegan, la verdad. Niegan, pero bueno, eso siento que está bien como estrategia para acercarlos. Entonces ya le mandé este material, espero que le pueda servir a mi gurú para, como le sirvió lo del Aryabhata, espero que le pueda servir lo de Aryabhata que le mandé de Aryabhata, que del doctor Narahari Char, que sacó esa investigación. Y espero que le también sirva para que todos los devotos no se nos vayan a quedar nada más con una parte de lo que es la evidencia de este tema. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, si les gusta esta conferencia, denle like, compártanla con todos los devotos, háganla viral para que YouTube la recomiende. Es muy importante que se conozca y esto depende de ustedes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Hare Krishna. Que tengan un hermoso día en conciencia de Krishna y siempre, hoy y siempre. Hare Krishna. Muchas gracias por su... Y preguntas ahí los pueden hacer en los comentarios de... ¿Cómo se llama? De YouTube, por favor.